Lo que estás a punto de escuchar no es solo historia. Es una de las preguntas más incómodas y a la vez más fascinantes sobre las palabras de Jesús. Porque hace más de 2000 años, delante de uno de los edificios más impresionantes del mundo, Jesús dijo algo que dejó a todos en silencio. Miró el templo de Jerusalén, una estructura gigantesca, sagrada, imponente, y pronunció una frase que parecía imposible. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En ese momento, nadie podía creerlo. El templo no era solo un edificio, era el centro de la fe, el corazón de un pueblo, el lugar donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Era majestuoso, era fuerte, era eterno, o al menos eso pensaban. Pero hoy, cuando viajas a Jerusalén, cuando te acercas a uno de los lugares más visitados del planeta, te encuentras con algo que desconcierta. Un muro, antiguo, imponente, lleno de personas rezando, llorando, dejando papeles entre sus piedras. El muro de los lamentos. Y entonces surge la pregunta que nadie puede evitar. Si Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ¿por qué ese muro sigue en pie? ¿Se equivocó? ¿O estamos entendiendo mal lo que realmente quiso decir? Para responder a esto, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Mucho antes de que ese muro se convirtiera en símbolo de fe, existía algo mucho más grande: el Templo de Jerusalén. Reconstruido y ampliado por el rey Herodes, era una de las maravillas del mundo antiguo. No era solo un lugar de oración, era un complejo enorme, con patios, columnas, escalinatas y una estructura central donde se creía que habitaba la presencia de Dios. Miles de personas acudían allí cada año. Sacrificios, oraciones, esperanza. Todo giraba en torno a ese lugar. Y entonces, en medio de ese escenario, aparece Jesús. No como un rey, no como un líder político, sino como alguien que hablaba con una autoridad que nadie podía explicar. Y un día, mirando ese templo, dijo lo que nadie se atrevía a decir: que todo eso desaparecería. Imagínalo por un momento. Decir eso, en ese lugar, en ese tiempo, era como afirmar que lo imposible iba a suceder. Pero pasaron los años y la historia dio un giro brutal. Años 70 después de Cristo. El Imperio Romano, cansado de las rebeliones en Jerusalén, envía sus legiones. El general Tito rodea la ciudad. Lo que viene después no es una simple batalla. Es una destrucción total. Jerusalén arde. El templo es saqueado. El fuego lo consume todo. Las piedras caen. Las estructuras se derrumban. Lo que parecía eterno desaparece. Y en medio del caos, la profecía cobra sentido. No quedó piedra sobre piedra del templo. Entonces, volvemos al presente, a ese muro, a esas piedras que siguen en pie, a esas manos que las tocan, a esas lágrimas que caen sobre ellas. Y aquí está la clave que casi nadie explica bien. Ese muro no es el templo. Nunca lo fue. Es parte de los muros de contención, una estructura externa que sostenía la explanada donde el templo estaba construido. Es decir, el templo desapareció, pero parte de lo que lo rodeaba quedó. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque Jesús no habló de muros exteriores, habló del templo, y ese fue destruido, sin dejar rastro. Pero lo más impactante no es eso. Lo más impactante es lo que ese muro representa hoy. Millones de personas viajan cada año hasta allí, algunos en silencio, otros llorando, otros con una esperanza que no saben explicar. Escriben deseos, oraciones, dolores, y los introducen entre las piedras, como si ese lugar todavía conectara con algo más grande. Como si, a pesar de la destrucción,
la fe hubiera sobrevivido. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo historia, porque no se trata solo de piedras. Se trata de algo mucho más profundo. Todo lo que el ser humano construye puede caer. Todo lo que parece fuerte puede desaparecer. Pero hay algo que no se destruye tan fácilmente: la fe. Jesús no solo destruye que todo vendian, como seren destruye tan fácilmente. Erai se podera. Como seren destruye tan fácilmente. No se trata de lo que se podremos truquiro, porque sobrevemos por día acaba contraldo. Porque sube, eso no podrá der sobre. Como seren destruye que describaran dos podera. Como seren destruye, no deran dos podera que serida por de. No se trata de lo que describar, no se trata de lo que escobremos truquiro. Porque se habías tan todo. Y aquí está rece más sobre. Lo que se menciona sempre cero sobre vendarastrudo, que se vías aparecerando. Pro comentai que se ver, dececamente procisión. Porque no se parece, no se trata de lo que esto podremos truquiro. Como seren destruye, que todo vendían como seren destruye. Se podremos por día contra el bo, se podremos come seren destruye. Como seren destruye, que todo vendían como seren destruye. Como seren destruye, que todo vendían como seren destruye. No se trata de lo que esto podremos truquiro, como seren destruye. Jesús no solo habló de la caída de un edificio, habló de un carol, de un antes y un después. De dejar de buscar a Dios en un lugar físico para empezar a buscarlo en algo mucho más cercano, más personal, más real. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, la pregunta no es si el muro sigue en pie. La pregunta es otra. ¿Fue una coincidencia o una profecía cumplida? ¿Y tú? ¿Qué crees realmente?